Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de rigidez de codo como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Priego, presidente de cirugía articular, y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Verón. La pérdida de la movilidad es la complicación más frecuente tras una lesión de codo, aunque solemos ver patologías por sobreuso en atletas de lanzamiento como la insuficiencia ligamentaria o la epicondilitis, el trauma agudo por caídas o luxaciones por esfuerzo extremo en deportes como la halterofilia y la lucha son causas también comunes de rigidez. Un grupo particular que no debemos olvidar son los hombres de mediana edad con antecedentes de deportes de fuerza, donde la osteoartrosis se manifiesta de forma casi única. Aquí vamos a plantear una pregunta clave que es ¿por qué el codo se pone rígido con tanta facilidad? Bueno, esto se debe a su anatomía única. En primer lugar, por la gran congruencia que existe entre el cúbito y el húmero. Segundo, porque tenemos tres articulaciones compartiendo una misma cavidad sinovial. Y tercero, por la cercanía tan estrecha que hay entre los ligamentos y la musculatura. Cualquier trauma genera una respuesta inflamatoria que adhiere a estas estructuras, lo cual va a terminar limitando el movimiento rápidamente. No necesitamos un rango de movimiento completo para poder ser funcionales. Los estudios demuestran que con un arco de 100 grados, que es decir, que va de los 30 grados de extensión a 130 grados de flexión, y otros 100 grados de rotación del antebrazo, el paciente puede realizar casi cualquier actividad de su vida cotidiana. Cuando el paciente cae por debajo de este arco funcional y no responde a la terapia física, ya se encuentra en una limitación importante para sus actividades cotidianas y aquí va a ser momento de plantearnos una liberación quirúrgica. Para poder entender la rigidez, usamos la clasificación de Morrey que divide las causas en intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son las que ocurren dentro de la articulación, como cuerpos libres o daño al cartílago, mientras que las extrínsecas involucran todo lo que rodea al hueso, cápsula retraída, ligamentos cortos o incluso osificaciones fuera de lugar. Al evaluar al paciente debemos identificar cada componente por separado para poder tratarlos de forma específica durante una cirugía. Para identificar causas intrínsecas, la clave está en los síntomas mecánicos. Si el paciente siente bloqueos o que algo se atora en la articulación, debemos buscar cuerpos libres, idealmente con una tomografía. En caso de fracturas antiguas, si el paciente llega al tope de golpe, debemos sospechar en una deformidad ósea. Pero si la rigidez ha progresado lentamente durante años, lo más seguro es que estemos ante una artrosis postraumática. Un dato típico de la artrosis es que el arco medio no suele generar dolor. El dolor aparece solo cuando el paciente intenta forzar los últimos grados del movimiento. La causa extrínseca más común es la inmovilización prolongada. Un codo no debe estar quieto más de 2 semanas. Si la fractura que presentó no es estable para moverlo en ese tiempo, entonces debe estabilizarse de forma quirúrgica. Y otra causa importante también es la osificación heterotópica, la cual podemos identificar con un tip clínico. Si un paciente iba muy bien en su rehabilitación y de repente se estanca o empieza a perder grados de movimiento, debemos sospechar que está formando hueso fuera de su lugar. En estos casos, no se debe someter a un tratamiento quirúrgico de inmediato. Lo ideal es que debemos esperar a que el hueso madure radiográficamente, lo cual toma aproximadamente entre 3 a 6 meses. Cuando la rigidez es específicamente en la rotación o pronosupinación, debemos mirar más allá del codo
También debemos pensar en las fracturas de Montegio o Galeazzi, que suelen ser las culpables habituales. Es importante decirle al paciente que perder unos 10 o 20 grados de rotación es incluso un resultado esperado, a pesar de haber realizado una buena cirugía. Por su parte, las osteotomías para corregir esto son técnicamente muy demandantes, por lo que solo deben ser planteadas en contracturas realmente incapacitantes. Hay una causa de rigidez de codo muy específica que debemos tener en cuenta también. Esta se trata de la osificación tras una reparación de una lesión del bíceps distal. Ocurre más con la técnica de dos incisiones donde se forma hueso justo en la tuberosidad del radio, bloqueando así la rotación del antebrazo. La buena noticia es que a diferencia de otras causas, aquí la cirugía de rescate funciona muy bien al quitar ese hueso extra. Después de esto, los pacientes suelen recuperar casi todo el movimiento y mantienen la fuerza del bíceps previo a la lesión. La exploración comienza analizando las cicatrices de cirugías previas, ya que esto dictará dónde podemos abordar el codo. Al evaluar el movimiento es primordial analizar cuándo duele. Si el dolor es solo al final de la flexión o extensión, lo más probable es que haya osteofitos generando pues un problema mecánico. Si duele a la mitad del movimiento en un paciente joven, debemos sospechar de una lesión del cartílago. Un punto clave aquí es la sensación terminal. Si el tope es elástico, todavía podemos ganar algunos grados con la terapia, mientras que si es un tope seco, la solución será en su mayoría quirúrgica. Un error común en la exploración física es olvidar las pruebas de estabilidad en un codo que parece congelado. Muchos pacientes con inestabilidad rotatoria posterolateral crónica consultan por rigidez y dolor en lugar de una inestabilidad clásica, por lo que debemos realizar maniobras de estrés en paro y valgo y sobre todo la prueba de cajón posterolateral. Si hay una inestabilidad subyacente, la simple liberación capsular no va a ser suficiente y el tratamiento quirúrgico va a estar destinado a fallar. En cuanto a la evaluación neurológica, debemos tener en cuenta que el nervio cubital es el protagonista silencioso de la rigidez de codo. Al estar pegado a la cápsula medial, cualquier proceso de fibrosis lo puede comprimir. A veces el paciente no llega quejándose de hormigueo, sino simplemente de dolor medial y de una pérdida en la flexión. Es obligatorio documentar la fuerza de la pinza, el agarre y la sensibilidad táctil, perdón, antes de cualquier intervención, ya que en una liberación de codo sin considerar el estado del nervio comital, este puede ser un componente para un mal resultado postoperatorio. Y bueno, en resumen, para nuestra exploración física, esta debe decirnos si el bloqueo es por un problema óseo, si es por partes blandas o si es de origen neurológico. Si logramos identificar esto en el consultorio, el plan quirúrgico podrá ser mucho más preciso y la expectativa del paciente podrá estar alineada con la realidad de su recuperación. En cuanto al protocolo básico de radiografías, este incluye proyecciones AP, lateral y oblicuas. Las radiografías nos dan una idea general si hay una fractura mal consolidada o si existen cambios por artrosis. Otro punto vital para nosotros va a ser evaluar la presencia de osificación heterotópica. En caso de que exista, si esta se ve como una mancha esponjosa o mal definida, estamos frente a un hueso que aún está inmaduro y no se debe de tocar todavía. Solo deberá ser operado cuando la osificación tiene bordes bien definidos.
siendo esto señal de que ya maduró. La tomografía va a ser nuestra mejor herramienta para la planeación, ya que las radiografías suelen quedarse cortas y subestiman lo que realmente hay en la articulación. Las reconstrucciones en 3D son fundamentales para ver dónde estorba exactamente un osteofito o dónde está adherida la osificación. Si sospechamos de cuerpos libres que no se ven en la radiografía o si el problema es hueso por fuera, como en la osificación heterotópica, debemos de preferir siempre la tomografía. Y para cerrar el bloque de imagenología, es importante recordar que la resonancia magnética tiene un papel muy limitado en el codo rígido, ya que rara vez nos va a aportar información que cambie la conducta quirúrgica. En cambio, si planeamos hacer una osteotomía para corregir una mala unión, la tomografía es obligatoria. Así que en resumen, debemos utilizar las radiografías para el diagnóstico inicial y la tomografía para diseñar la estrategia que vamos a utilizar en quirófano. En cuanto al manejo inicial, este siempre es preventivo, por lo que debemos empezar a mover ese codo a más tardar en la tercera semana, siempre que la estabilidad ósea lo permita. Un punto clave es que en los deportistas con osteoartrosis y cuerpos libres, la fisioterapia rara vez funciona porque el problema es un choque mecánico. En estos casos, si el atleta está a mitad de temporada, lo indicado sería una infiltración con esteroide, lo cual puede ser un puente efectivo para que pueda terminar sus actividades deportivas antes de poder operarse al final de la temporada. Las férulas van a ser nuestras mejores aliadas para poder estirar los tejidos blandos. Aquí tenemos las dinámicas y las estáticas progresivas. La literatura actual dice que ambas funcionan igual de bien, pero en la práctica se prefieren las estáticas progresivas, principalmente por el cumplimiento del paciente, ya que es mucho más fácil convencer a alguien de usar una férula 30 minutos al día que pedirle que la use durante 6 horas. Estas se deben de usar máximo por 6 meses y si después de 2 visitas consecutivas no hay mejoría, aquí va a ser el momento de que debemos suspenderlas. Históricamente se operaba si el paciente perdía más de 30 grados de extensión o no llegaba a los 110 grados de flexión. Hoy en día la verdad es que el criterio es la demanda de actividad que tenga el paciente. Si un beisbolista o un trabajador manual no puede hacer su función, entonces la cirugía va a ser una buena opción. Sin embargo, pues no debemos correr al quirófano, debemos esperar unos 4 a 6 meses para que el tejido desinflame y este pueda alcanzar el equilibrio adecuado. Y también debemos de tener muy en cuenta si el paciente no está dispuesto a comprometerse con una terapia física postoperatoria, es mejor no realizar la cirugía porque este codo va a volver a limitarse y a perder la función. El escenario más difícil es el codo, que además de estar rígido, también está inestable. Aquí vamos a seguir una regla clara. La estabilidad es la que manda. Primero, reconstruimos los ligamentos para dar un codo firme y si es necesario, dejamos la liberación de la rigidez para un segundo tiempo quirúrgico. En casos de desgaste muy avanzado donde duele todo el arco de movimiento y no solo los extremos, ya no buscamos solamente limpiar la articulación, ahí ya pensamos en procedimientos de rescate como puede ser una artroplastía total. Aunque existen muchos abordajes, la tendencia actual es realizar liberaciones aisladas, ya sea por vía medial o por vía lateral. La elección va a depender de dónde está la patología. Si el problema involucra la articulación radiomeral,
nos vamos por un abordaje lateral. Y si hay osteofitos posteriormediales o un atrapamiento del nervio cubital, el abordaje estándar sería el abordaje medial. Aquí es importante tener en cuenta que debemos evitar la incisión posterior universal para estos casos, ya que la evidencia sugiere que los resultados en ganancia de rango de movimiento son peores si se realiza esta técnica. Por su parte, la artroscopía ha ganado mucho terreno, especialmente para las contracturas intrínsecas. Lo más atractivo es su baja tasa de complicaciones, reportada únicamente en un 5%. Sin embargo, hay un dato interesante en la literatura. Mientras que la artroscopía es muy efectiva para quitar el dolor, los procedimientos abiertos suelen reportar una mayor ganancia en los grados de movimiento. Entonces, esto será muy importante tener siempre en cuenta que debemos balancear qué necesita más nuestro paciente, aumentar rango de movilidad o aliviar el dolor. Y bueno, también debemos saber que no todos los codos son aptos para una artroscopía. Hay tres focos rojos donde es mejor realizar una liberación abierta. Primero, si hay una osificación heterotópica masiva que borre las referencias óseas. Segundo, si el paciente ya tuvo una transposición del nervio cubital, porque no sabremos exactamente dónde está el nervio al acceder por los portales. Y tercero, cirugías previas de cúpula radial por el riesgo al nervio radial. En estos casos, pues la seguridad es primero y la visualización directa del abordaje abierto va a ser imbatible. Y para concluir la parte sobre qué técnica debemos utilizar, la mejor cirugía es la que el cirujano domina con seguridad. La artroscopía es muy reproducible en casos de artrosis donde los osteofitos están bien delimitados, pero si nos enfrentamos a un codo con múltiples cirugías previas o donde el hueso nuevo pueda estar envolviendo los nervios, la liberación abierta sigue siendo el estándar de oro para evitar lesiones neurológicas. Lo más importante va a ser nuestra planeación para poder decidir cuál es el camino más seguro que debemos tomar para el tratamiento de nuestro paciente. Y bueno, entonces un poquito más a la liberación artroscópica. Iniciamos la liberación anterior estableciendo los portales anteromedial y anterolateral. La clave aquí va a ser la alternancia eficiente de la óptica y de los instrumentos. Debemos limpiar las fosas coronoidea y radial hasta que logremos observar el piso óseo. No debemos dudar aquí en usar la fresa para profundizar estas fosas, ya que el objetivo finalmente es crear el espacio suficiente para que la coronoides y la cabeza del radio se alojen sin chocar durante la flexión máxima. Al abordar la cápsula anterior, el nervio radial es nuestra mayor preocupación, así que por seguridad siempre debemos iniciar la capsulotomía de medial a lateral, ya que el plano entre la cápsula y el músculo braquial es mucho más evidente del lado medial. Aquí como tip quirúrgico es mucho más seguro desinsertar la cápsula directamente del húmero por arriba de la tróclea que intentar trabajar en la zona distal donde el nervio está más cerca. Y pasando al compartimiento posterior, un detalle técnico importante es mantener una cánula anterior para el flujo de salida con el codo en extensión para proteger la tróclea. Vamos a entrar por el portal posterolateral. Y la regla de oro aquí es empezar todo el debridamiento lateral a la línea media, ya que esto nos va a mantener lejos del trayecto del nervio cubital mientras establecemos nuestra visión inicial en la fosa craneana. Finalmente vamos a utilizar una fresa para remodelar la punta del olecranon y profundizar su fosa. Si encontramos mucho hueso en la zona posteromedial, no debemos arriesgarnos. Es mejor hacer una pequeña incisión para ver el nervio cubital que intentar adivinar por artroscopía dónde se encuentra el nervio.
Y terminamos con la capsulectomía posterior, que es crítica sobre todo en pacientes que no logran pasar de los 90 o 100 grados de flexión aproximadamente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.